7 de la mañana, 15 minutos, el gobierno aclaró que no fueron detenidos 2 menores y un adulto señalados por haber lanzado huevos al presidente Lenín Moreno. La ministra del Interior habló de que existió manipulación sobre los adolescentes. Como un acto de manipulación calificó la ministra del Interior, María Paula Romo, al incidente en el que un grupo de jóvenes lanzó un huevo al presidente Moreno previo al acto oficial por la independencia de Cuenca, celebrado el pasado 3 de noviembre. A través de su cuenta de Twitter, la funcionaria aseveró este domingo: amenazan paralizar el país y terminan manipulando adolescentes para lanzar huevos. Montan el espectáculo suponiendo que vamos a criminalizar a los chicos, cosa que evidentemente no hacemos. Terminan haciendo un montaje de su intento de agresión. Cínicos, irresponsables. El tuit de Romo se produjo en respuesta a otro de la exministra y asambleísta de la Revolución Ciudadana, Doris Solís, en el que demandó la liberación de quienes protagonizaron el incidente, aduciendo que se trataba de menores de edad, basada en una publicación de Diario El Universo. Sin embargo, la Policía Nacional aclaró que a los señalados se les pidió su identificación y que se retiren del lugar. Afirmó que no se les formularon cargos. El hecho ocurrió menos de una semana después de que Ricardo Patiño, exministro en el gobierno de Rafael Correa, hiciera un llamado a la resistencia combativa contra el gobierno. Néstor Aguilera, Telediario. 7 de la mañana, 16 minutos, prevenimos al director respecto del gráfico que solicitamos en la mañana que aparezca en el curso de esta entrevista. Por favor, nos informan. Napoleón Saltos, doctor en estudios políticos y docente universitario, nuestro invitado en Primera Impresión. Buenos días. Más allá de la anécdota, porque esto es un poco nos recuerda aquella frase del bronce, ¿no? Cuánta hipocresía, cuánta doble moral. Si los huevos hubieran estado dirigidos al anterior presidente, habría que tomar nota de qué hubiese sucedido, ¿no? Pero más allá, por eso digo, de la anécdota, ¿qué significa esto, en su opinión, en el contexto de ese llamado a la protesta violenta hecha por el dirigente correísta Ricardo Patiño? Muy buenos días. Vivimos lo que se llama ahora la sociedad del espectáculo. Y en esta sociedad del espectáculo hay una inversión. Ya no es la imagen de la realidad, sino es la realidad de la imagen. De modo que la lucha política se va a convertir en cómo una fuerza política, en cómo un partido o una determinada relación económica o política puede tener un relato sobre lo que pasa en el país, puede presentar una imagen de lo que está sucediendo en el contexto, por ejemplo, actual, y ese relato a nivel no solo del Ecuador, sino de América Latina, está utilizando lo que se llaman las fake news, es decir, las noticias falsas, o mejor, falsificadas. El rumor es una de las armas. El rumor se convierte entonces en uno de los recursos para generar un relato, para generar una imagen. ¿Y qué es lo que estamos viendo progresivamente de ciertos sectores? Que se va creando un relato que va apuntando hacia la inestabilidad y la confusión en el país. En la medida de esto es sobre todo el tema de la corrupción, cómo quienes son afectados por las denuncias de la corrupción empiezan a buscar mecanismos para distraer de los temas fundamentales. Estos acontecimientos, este hecho que es un hecho secundario, por ejemplo en el caso de las festividades de Cuenca, ocultaron los hechos fundamentales. Mientras se centró la mirada en esta noticia de que se tiró huevos al presidente Lenín Moreno, ¿qué es lo que pasó? No se tuvo en cuenta el discurso que tenía el gobierno. El gobierno llevó un discurso de obras a favor de Cuenca, ya sea el aval para el metro, ya sea el tema del agua potable, etcétera. Eso ha desaparecido de la escena. Lograron el objetivo de centrar la mirada en un hecho secundario, en esta especie de rumor, para que no se vea el discurso del gobierno. Pero sobre todo yo diría, hay un hecho clave que no ha salido en la prensa, porque mientras se daba el discurso del presidente Moreno, hubo otro acontecimiento, asimismo pequeño, una semilla, pero que quizás fue el hecho clave que hubiera revelado otro tipo de discurso, la presencia de los Yasuníes reclamando por la ampliación de la frontera minera en el Yasuní.
Entonces miremos cómo estos hechos son los que no se presentan, porque paralelamente a los acontecimientos de Cuenca se estaba dictando, por ejemplo, el presupuesto nacional, en donde precisamente la profundización en el tema extractivista del petróleo es lo fundamental. Entonces, ¿qué tenemos frente a esto? La sociedad del espectáculo nos va a llevar a una imagen, a acontecimientos totalmente secundarios que distraen la atención de los procesos fundamentales y que comportan a un objetivo, llevan hacia un objetivo. Parecería que una de las fuerzas afectadas por las denuncias de la corrupción, particularmente el expresidente, está empeñado en crear una situación de inestabilidad y a través de esa inestabilidad evitar que la justicia pueda operar, especialmente en los casos fundamentales. Lo que usted dice nos da la oportunidad de ver, a través de un gráfico, el tratamiento que mereció esto a través de las redes sociales. Allí está. La primera fotografía, al lado izquierdo de sus pantallas, muestra a Lenín Moreno con huevos rotos sobre su cuerpo, sobre su cabello, sobre su traje, y la segunda muestra la realidad. El mismo lugar, la misma locación, el mismo momento, pero con el presidente obviamente sin los huevos encima. La foto de la izquierda circuló profusamente a través de las redes sociales y esa fue la imagen que muchos ecuatorianos creyeron representó la verdad de lo que aconteció en Cuenca. Sin embargo, la verdad no fue esa. Y eso deriva, hay que decirlo también, en un tratamiento diferenciado respecto de la violencia generada por estos jóvenes. No pasaron mucho tiempo presos, no pasaron mucho tiempo sancionados, no sé qué tipo de sanciones habrán merecido, pero en todo caso hay una diferencia clara respecto de lo que ocurría bajo el gobierno anterior. Bajo el gobierno anterior probablemente habrían estado encausados, no sé, bajo qué cargos importantes. ¿Cree usted que esta es la pedagogía pública que merece un hecho de este tipo? Esa es una comprobación de lo que estamos señalando, como las noticias falsificadas, no solo falsas, fake news sería eso, noticias que son utilizadas alterando la realidad, sirven para un determinado objetivo. Y mire el poder de esto, no solo hay que ver en el Ecuador. Bolsonaro acaba de ser presidente en Brasil y yo diría que la estrategia fundamental ha sido una estrategia de estas fake news, de estas noticias falsificadas, y cómo precisamente las redes sociales se convierten en el escenario de esta disputa. Es por ello que la responsabilidad no está solo en quienes emiten ese tipo de noticias falsas, sino también en quienes las difunden. Y yo diría, como antes nos enseñaban nuestros antiguos, decían que para hablar con corrección había que respirar 3 veces. Yo diría ahora que para reproducir los memes, o para reproducir este tipo de noticias y convertirles en virales, habría que respirar más de 3 veces y más bien reflexionar, tener una capacidad de pensamiento crítico para ver cuál es la realidad. No es que la imagen sustituya la realidad. Este tipo de manejos va a crear un espectáculo que tiene el objetivo de una determinada fuerza. Ahora, ahí se van a jugar estrategias. El gobierno de Moreno, una de las cosas que se ha diferenciado es precisamente en el tipo de respuesta, no caer en el manejo que hizo el presidente Correa. Recordamos ahí, inmediatamente vienen otras imágenes cuando algún joven le hizo una señal o cuando Guevara, el cantante Guevara, le hizo una señal. Inmediatamente Correa bajaba personalmente incluso a estos actos de autoritarismo. Sí, hay un cambio de estilo. El presidente Moreno, incluso respecto a los Yasunidos, pidió que reingresen, pero en cambio los temas fundamentales no se modifican sustancialmente. Por eso es que quiero insistir en que frente a estas dos estrategias, los dos relatos, el relato del expresidente Correa y sus fuerzas, el llamado incluso a tomarse sectores públicos, y el relato del gobierno de que no ha habido esta respuesta, hay otro relato que es el silenciado. Hay el relato que en los acontecimientos que estamos analizando están de por medio, especialmente la acción que llevaron a cabo los Yasunidos, y que traen otro relato frente al manejo de la naturaleza, frente a la política, y
abren un camino sobre todo respecto a temas claves. Esa es la realidad que debiéramos también ver atrás de estos acontecimientos de espectáculo, especialmente la continuidad de la dependencia respecto al petróleo y respecto al extractivismo. Y lo haremos. En este espacio dedicaremos al menos una entrevista a abordar lo que está ocurriendo en torno a la propuesta del grupo Los Yas Unidos. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Son las 7 de la